¿Puedo alejarme? ¿Podemos seguir alejándonos hasta que lleguemos al origen de la civilización humana, pero en el camino preguntar, usted dio a los economistas un suspenso? Ni siquiera te voy a preguntar qué les das a los gobiernos. ¿Crees que su fracaso, el de los economistas y el de los gobiernos, es malevolencia o es incompetencia? Creo que los responsables políticos tienen buenas intenciones, pero en general toda la política gubernamental es incendiaria e inflacionaria. Lo que quiero decir con esto es, cuando se tiene una política que persigue la independencia de la cadena de suministro, si se tiene una política energética, si se tiene una política laboral, si se tiene una política comercial, si se tiene cualquier tipo de política exterior, una política doméstica, una política de fabricación, una política médica. Cada una de estas políticas interfiere con el libre mercado y generalmente impide que algún actor racional lo haga de una manera más barata y más eficiente. Así que cuando se superponen unas a otras, hay que pagarlas todas. Si se quiere cerrar toda la economía durante un año, hay que pagar por ello. Si quieres luchar en una guerra, tienes que pagar por ello. Si no quieres usar petróleo o gas natural, tienes que pagarlo. Si no quieres fabricar semiconductores en China y quieres hacerlo en Estados Unidos, tienes que pagarlo. Si reconstruyo toda la cadena de suministro en Pensilvania y contrato a un montón de empleados y luego sindicalizo a los empleados, entonces no solo dejo inactiva la fábrica en el lejano oriente, sino que se pone al 50% de su capacidad, por lo que todo lo que vende tiene que subir al precio y luego subo el coste de la mano de obra para todos los demás fabricantes en los Estados Unidos porque estoy compitiendo contra ellos. Estoy cambiando sus condiciones. Así que todo se vuelve menos eficiente, todo se vuelve más caro. Y por supuesto, el gobierno no podría pagar sus políticas y sus guerras con impuestos. No pagamos la Primera Guerra Mundial con impuestos. No pagamos la Segunda Guerra Mundial con impuestos. No pagamos Vietnam con impuestos. De hecho, cuando uno rastrea esto, lo que se da cuenta es que el gobierno nunca paga todas sus políticas con doloroso impuestos. Aumentar los impuestos para pagar de forma realmente transparente las cosas que se hacen con el dinero de los contribuyentes. Esa es una interpretación, o es demasiado transparente, como si la gente entendiera el verdadero costo. De la guerra. No querrían ir a la guerra. Si te dijeran que vas a perder el 95% de tus activos y que te van a quitar el 90% de todo lo que tienes, podrías volver a priorizar tu pensamiento sobre una determinada política y podrías no votar a ese político. Pero sigues diciendo que la incompetencia, no la malevolencia. Así que fundamentalmente el gobierno crea una burocracia de la incompetencia. ¿Es más o menos como lo ves? Creo que la falta de humildad, ¿verdad? Si la gente tuviera más humildad, entonces se darían cuenta. Humildad sobre lo poco que saben, lo poco que entienden sobre el funcionamiento de los sistemas complejos. Hay una frase de la película de Clint Eastwood, Sin Perdón, donde dice: un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Creo que mucha gente sobreestima lo que puede lograr y la experiencia en la vida te hace revaluar eso. Quiero decir que he hecho muchas cosas en mi vida y generalmente mis errores fueron siempre mis buenas ideas que perseguí con entusiasmo en detrimento de mis grandes ideas que requerían el 150% de mi atención para prosperar. Así que creo que la gente persigue demasiadas buenas ideas. Ya sabes, todas suenan bien, pero hay un límite a lo que puedes lograr. Y todo el mundo subestima los retos de la implementación de una idea y siempre sobreestiman los beneficios de la persecución de la misma. Así que creo que es un exceso de confianza en lo que provoca una sobreexuberancia en la búsqueda de políticas. Y a medida que la ambición del gobierno se expande, también debe hacerlo la oferta monetaria. Podría decir la oferta monetaria, pero digamos la oferta de divisa. Puedes triplicar el número de pesos en la economía, pero eso no triplica la cantidad de capacidad de fabricación en dicha economía, y no triplica la cantidad de activos en la economía.
solo triplican los pesos. Así que a medida que aumentas la oferta de divisa, el precio de todas esas cosas escasamente deseables tenderá a subir rápidamente. Y la confianza de todas las instituciones, las corporaciones, los actores individuales y los socios comerciales se derrumbará. Si nos salimos por la tangente y volvemos pronto a la gran cuestión de la civilización humana, si el gobierno quiere naturalmente comprar cosas que no puede pagar, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿El anarquismo? ¿El libertarismo? Que ni siquiera hay ejércitos, no hay fronteras, eso es el anarquismo, el más pequeño posible. El más pequeño. El mejor gobierno sería el más pequeño y el debate será sobre eso. Cuando piensas en estas cosas, piensas en, de acuerdo, el gobierno es como es. Yo, como persona que puede generar grandes ideas, ¿cómo opero en este mundo? O también piensas en el panorama general. Si empezamos una nueva civilización en algún lugar de Marte, piensas en cuál es la forma definitiva de gobierno. Al menos, ¿qué es lo más prometedor que se puede intentar? ¿Sabes? Tengo ojos de láser en mi perfil de Twitter, Sí. Lex. ¿Qué significa eso? El significado de los ojos láser es centrarse en lo que puede marcar la diferencia. Y si miro a la civilización, diría que la mitad de los problemas de la civilización se deben a que nuestra comprensión de la economía y el dinero es defectuosa. La mitad. El 50%. No sé. Son problemas por un valor de 500 billones de dólares. El dinero representa toda la energía económica de la civilización y equivale a todos los productos, todos los servicios y todos los activos que tenemos y vamos a tener. Así que esa es la mitad. La otra mitad de los problemas de la civilización son médicos, militares, políticos, filosóficos y naturales. Y creo que hay muchas soluciones diferentes para todos esos problemas. Y todas son profesiones honorables. Y todas merecen una vida de consideración para el especialista en todas esas áreas. Creo que lo que podría ofrecer de forma constructiva es: la inflación está completamente mal entendida. Es un problema mucho mayor de lo que entendemos que es. Tenemos que introducir técnicas de ingeniería y ciencia en la economía si queremos mejorar la condición humana. Toda política gubernamental es inflacionaria. Y otro mito pernicioso es: la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Una famosa cita de Milton Friedman, creo que es un fenómeno monetario, es decir, la inflación proviene de la expansión de la oferta monetaria. Es una frase bonita y a menudo es citada por la gente que está en contra de la inflación, pero de nuevo, solo significa una falta de apreciación de lo que es el problema. Si yo tuviera una divisa que fuera completamente no inflacionaria, si nunca imprimiera otro dólar y si eliminara la banca de reserva fraccional de la faz de la Tierra, seguiríamos teniendo inflación. Tendríamos inflación mientras tengamos un gobierno que sea capaz de aplicar cualquier tipo de política que sea en sí misma inflacionaria. Y generalmente todas lo son. Así que en general, la gran característica de la naturaleza humana es que los gobiernos, conjunto de grupos que tienen poder sobre otros y asignan los recursos de otras personas, tratarán de ocultar intencionalmente o no los costes de esas asignaciones de alguna manera engañosa, cualquiera que sea la opción disponible. Ocultar el costo es como algo terciario. El objetivo principal es: el gobierno intentará hacer el bien, ¿no? Y ese es el problema principal. Intentarán hacer el bien y lo harán. Y harán el bien de forma imperfecta.
y crearán a menudo más daño que el bien que quieren hacer. La mayoría de las políticas gubernamentales serán iatrogénicas. Crearán más daño que bien en su consecución, pero es lo que hay. El problema secundario es que pagarán por ello involuntariamente, expandiendo la oferta de divisas sin darse cuenta de que en realidad están pagando por ello de forma subóptima. Colapsarán sus propias divisas mientras intentan hacer el bien. El problema terciario es que medirán mal lo mucho que están colapsando la divisa. Así, por ejemplo, si vas a la Oficina de Estadísticas Laborales y miras los números impresos por la Fed, dirán: oh, parece que el dólar ha perdido el 95% de su poder adquisitivo en 100 años. Bien, ellos admiten que hay un problema, pero hacen una pérdida y lo calculan como el 95% en 100 años. Lo que no hacen es darse cuenta de que es una pérdida del 99%. Lo que no hacen es darse cuenta de que es una pérdida del 99,7% en 80 años, por lo que no miden bien el terrible alcance de la política monetaria en la búsqueda de la política exterior y la política interna, que sobreestiman sus presupuestos y sus medios para lograr sus fines, y subestiman el costo, y son inconscientes del terrible daño que hacen a la civilización, porque los modelos mentales que utilizan, que se enseñan convencionalmente, están equivocados. El modelo mental que, como está bien, podemos imprimir todo este dinero porque la velocidad del dinero es baja, ¿vale? Porque la velocidad del dinero es un escalar y la inflación es un escalar y no vemos el 2% de inflación todavía y la velocidad del dinero es baja. Y por lo tanto, está bien si imprimimos trillones de dólares. Bueno, la velocidad del dinero fue inmediata. La velocidad del dinero a través de la criptoeconomía es 10.000 veces más rápida que la velocidad del dinero a través de la economía de consumo. Creo que Nick Carter señaló cuando hablaste con él, dijo que una transacción con tarjeta de crédito tarda hasta 2 meses en liquidarse. Así que si quieres gastar $1 millón en la economía de consumo, puedes moverlo 6 veces al año. Pones $1 millón en oro, el oro permanecerá en una cámara acorazada durante una década, por lo que la velocidad del dinero a través del oro es de 0,1. Si pones el dinero en el mercado de valores y puedes negociar una vez a la semana, la liquidación es T más 2. Tal vez consigas un apalancamiento de 2 a 1 y podrías llegar a una velocidad del dinero de 100 al año en el mercado de valores. Pones tu dinero en la criptoeconomía y esta gente está liquidando cada 4 horas. Y si estás en el extranjero, estás negociando con un apalancamiento de 20x. Así que liquidas cada día y operas con un apalancamiento de 20x. Acabas de llegar a 7.000. Así que la velocidad del dinero varía. Creo que los políticos no entienden realmente la inflación y no entienden la economía. Pero no se les puede culpar porque los economistas no entienden la economía. Porque si lo hicieran, crearían simulaciones informáticas multivariadas en las que pondrían el precio de todas las viviendas de todas las ciudades del mundo, toda la gama de alimentos, toda la gama de productos, toda la gama de activos. Y luego publicarían mensualmente todos esos resultados. Es un requisito que requiere un gran ancho de banda y creo que la gente no quiere aceptarlo. Y también está lo más pernicioso. Está esa frase: no puedes decirle a la gente lo que tiene que pensar, pero sí puedes decirle sobre qué tiene que pensar. Lo más pernicioso es que consigo que malinterpretes el fenómeno para que incluso cuando te esté pasando a ti, no apriecies que es algo malo y pienses que es algo bueno. Así que, si los precios de la vivienda están subiendo un 20% anual y yo digo, esto es genial para el público estadounidense porque la mayoría de ellos son propietarios de viviendas, entonces estoy tergiversando un fenómeno. La inflación es del 20%, no del 7%, y entonces lo he tergiversado como algo positivo en lugar de algo negativo. Y la gente lo mirará fijamente e incluso podrías mostrarles su casa en llamas
y lo percibirían como algo estupendo porque les está calentando y van a ahorrar en sus gastos de calefacción. Parece que cuanto más burdo es el modelo, ya sea la economía, ya sea la psicología, más difícil es tejer cualquier narrativa que quieras. Y no de forma maliciosa, sino como si fuera una especie de fenómeno emergente, esta cosa narrativa que nos contamos a nosotros mismos. Así que puedes contar cualquier tipo de historia sobre la inflación. La inflación es buena, la inflación es mala. Cuanto más burdo sea el modelo, más fácil es encontrar una historia sobre él. Así que si adoptas un enfoque de ingeniería, creo que cada vez es más difícil huir a una comprensión verdadera y profunda de la dinámica del sistema. Quiero decir, honestamente, si vas a 100 personas en la calle y les pides que definan la inflación, ¿cuántos dirían que es un vector que sigue el cambio en el precio de cada producto, servicio, activo en el mundo a través del tiempo? No muchos. Si se les preguntara si creen que un 2% de inflación al año es bueno o malo, la mayoría diría que sí. La mayoría probablemente diría, bueno, aquí es bueno. La mayoría de los economistas dirían, 2% de inflación al año es bueno. Miren el barco que tenemos al lado. ¿Y si les digo que el barco tiene una fuga de un 2% de su volumen en cada algo, ¿no? El barco se está pudriendo un 2% al año. Eso significa que la vida útil del barco es de 50 años. Ahora, irónicamente, eso es cierto. Un barco de madera tenía una vida de 50 a 100 años, 100 sería mucho, 50 años no es improbable. Así que cuando construimos barcos de madera, tienen una vida útil de unos 50 años y luego se hundían y se pudrían. No hay nada bueno en ello, ¿verdad? Construyes un barco de acero y tiene un 0% frente a un 2% de degradación. ¿Y cuánto mejor es el 0% frente al 2%? Bueno, el 2% significa que tienes una vida media útil de 35 años. Esa es básicamente la vida media del dinero en oro. Si almaceno tu fuerza vital en oro, en circunstancias perfectas, tienes una vida útil de 35 años. El 0% es una vida útil para siempre. Así que el 0% es inmortal y el 2% es una vida media de 35 años. Así que la idea de que la esperanza de vida de la divisa en la civilización debería de ser de 35 años en lugar de para siempre es una noción tonta. Pero la noción trágica es que desde los años 70 ha sido de 10 años. El dinero ha tenido una vida media de 10 años, salvo que en sociedades débiles, como Argentina o similares, la vida media del dinero es de 3-4 años. En Venezuela de 1 año. Así que el dólar y el sistema económico de Estados Unidos fue el sistema económico más exitoso del mundo en los últimos 100 años. Ganamos todas las guerras. Fuimos la superpotencia mundial. Nuestra divisa perdió el 99,7% de su valor. Y eso significa, horriblemente, que todas las demás divisas lo perdieron todo. En esencia, las otras perdieron el 99,9%, excepto la mayoría que perdieron el 100%. Porque todas fracasaron completamente. Y tienes una comunidad económica dominante que piensa que la inflación es un número y que el 2% es deseable. Es como... ¿Recuerdas a George Washington? ¿Sabes cómo murió? No. Bueno, médicos bien intencionados lo desangraron hasta la muerte. La última cosa en el mundo que querrías hacer a una persona enferma es desangrarle en el mundo moderno. Creo que entendemos que el oxígeno es transportado por las células sanguíneas. Está esa frase de triaje. ¿Qué es lo primero que se hace con una herida? Detener la hemorragia. Lo primero, ¿no? Si apareces después de cualquier acción, te miro, para la hemorragia, porque vas a estar muerto en cuestión de minutos si te desangras. Así que me pareció irónico que la sabiduría convencional ortodoxa era desangrar al paciente hasta la muerte. Y este era el paciente más importante en el país, tal vez en la historia del país. Y lo desangramos hasta la muerte, tratando de ayudarlo.
Así que cuando en realidad estás inflando la oferta de dinero al 7%, pero dices que es al 2% porque quieres ayudar a la economía, literalmente estás desangrando el mercado libre hasta la muerte. Pero el triste hecho es que George Washington estuvo de acuerdo con esto porque pensó que le iban a hacer bien. Y la mayoría de la sociedad, la mayoría de las empresas, la mayoría de los pensadores convencionales, la clase trabajadora, todos están de acuerdo con esto porque piensan que alguien tiene su mejor interés en mente. Y las personas que los están desangrando hasta la muerte creen en la prescripción porque sus modelos mentales son tan defectuosos y su comprensión de la energía y la ingeniería y la economía que están en juego está paralizado por estos modelos mentales. Pero ese es tanto el error como la característica de la civilización humana, que las ideas se afianzan, nos unen. Creemos en ellas y hacemos que sucedan muchas cosas geniales. Solo la realidad del asunto, un montón de gente cree en la misma cosa, se reúnen y hacen algunas cosas porque creen en esa cosa. Y entonces algunas ideas pueden ser realmente malas y realmente destructivas, pero en promedio las ideas parecen progresar en una dirección hacia el bien. Permíteme...